¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Un Mundo Alucinante, programas de libros sobre libros en ABC TV. Recordaba antes de comenzar este programa a La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón, esta gran novela de este español que en un momento dado le dice a su hijo, la madre había muerto hace poco, te voy a llevar a un sitio muy especial. Hay un sector que se llama el cementerio de los libros olvidados. Todos esos libros que por algún motivo fueron recogidos y quedaron como en un cementerio que es una biblioteca realmente, para que vean el misterio que siempre tiene consigo la lectura. Les recomiendo, dicho sea paso, otra vez de Carlos Ruiz Zafón, La sombra del viento. Y comenzamos inmediatamente con nuestro recorrido por universidades con sus bibliotecas respectivas en el exterior. Trinity College de Dublín, en español es el Colegio de la Santa e Indivisible Trinidad de la Reina Isabel, cerca de Dublín. Fíjense, data del siglo XVI, data del año 1592, fue fundado por la reina Isabel I y es el único colegio superior constituyente de la Universidad de Dublín. Esta universidad, la de Dublín, es la más antigua de Irlanda. Esta es una de las bibliotecas más fotografiadas del mundo. ¿Y lo es por qué? Por su bella estructura de planta y sobreplanta de madera tapizada completamente, esa madera tapizada por miles de libros. La biblioteca de la Universidad de Dublín posee, atiendan bien, la mayor colección de libros y manuscritos del país, que se reparten en 8 edificios distintos. El edificio de la antigua biblioteca, construido entre 1712 y 1732, tiene su sala más destacada. Su sala más destacada, la Long Room, tiene 65 metros de longitud. ¿Cuántos libros tiene? Más de 4 millones de libros. Hay 30.000 seriales actuales y colecciones significativas. La biblioteca fue ampliada en el año 2003. Provee 750 nuevos espacios de lectura. Ahora, el libro de Kells es por mucho el libro más famoso de la biblioteca. Contiene un texto en latín de los 4 evangelios, escritos con una caligrafía muy ornamentada, realizada con coloridos pigmentos. Junto con el Gran Cuarto, la vieja biblioteca es una de las más grandes atracciones turísticas de Irlanda. Una joya para revisarla, para recorrerla, para mirarla, y esta joyita también que significa tener nada menos que los 4 evangelios en latín. Y en nuestra sección que va de los libros a las pantallas, es decir, películas basadas en libros, hoy a una que les va a emocionar profundamente. Comenzamos con el libro. Era el año 2007. Lisa Génova publicaba un libro llamado Siempre Alice, Still Alice, por Siempre Alice sería en inglés. La cosa es así, una mujer de 50 años, joven, profesora de lingüística, también de psicología, en una prestigiosa universidad en Estados Unidos, comienza a sentir los primeros síntomas de esa terrible enfermedad que es el Alzheimer. Comienza a perderse ella misma en sus laberintos interiores. Su esposo la quiere mucho. La pregunta es, ¿qué va a pasar con esta mujer a medida que avance el Alzheimer? ¿Qué va a ocurrir con esa relación de familia, considerando que el Alzheimer borra todo tipo de recuerdos? Hasta acá el libro, 2007, Lisa Génova. Pero la película es tremendamente fiel al libro. La película es del 2014 y para mí tiene una de las mejores actuaciones de su carrera en Julianne Moore. Ella hace el papel de Alice, la mujer que comienza a perderse en su memoria. Y es muy importante en el caso de las personas con Alzheimer la mirada, porque van perdiendo la mirada. O sea, ya de repente miran simplemente a un distante mundo. Esta película es de 2014, como les digo, Festival de Toronto, donde se estrenó un 8 de septiembre. Julianne Moore, el papel de Alice, dirigida por Wash Westmoreland y Richard Glasser, y también una actuación excelente de Alan Watling, que hace de su esposo John. Para no perderse tanto el libro como la película, por cierto, se llama Siempre Alice. Y estamos en un mes muy especial para quienes amamos los libros y la comunicación. Se recuerda el Día del Libro, se recuerda el Día del Periodista, y por lo tanto queríamos nosotros hacer un sondeo acerca de qué libros leen y qué libros recomiendan. Fíjense en esto. Bueno, actualmente estoy leyendo un libro llamado Estados Peligrosos de Noam Chomsky y es digamos, es un resumen de cómo los diferentes estados, los diferentes países, sobre todo en la parte conflictiva, van evolucionando y se van desarrollando. Es un libro bastante interesante, pero es un autor con ideas muy radicales. Un libro así como para recomendar por un día como el Día del Periodista
Y que sea de ficción, pensaría en Sostiene Pereira, de Antonio Tabucchi. Es la historia de un periodista justamente en una época complicada de Portugal, durante la dictadura de Salazar, y unas crónicas de muerte que se van escribiendo antes de que ocurran. Una historia muy interesante sobre un hombre que está muy triste y que encuentra también a veces en el oficio la forma de sobrevivir. Chiquita Barreto es una de las escritoras nacionales que mejor aborda el campo femenino. Su último libro, les recomiendo especialmente, fue presentado hace semanas nomás en nuestro país. Se llama Aquello que no fuimos. Es la historia de 4 mujeres en diferentes épocas. ¿Están vivas o están muertas cuando hablan? Enseguida con Chiquita Barreto. Y lo prometido es deuda. Aquello que nos fuimos, de Chiquita Barreto. Yo les comentaba al comenzar el programa que es una historia muy peculiar, apasionante y más que interesante. Es una historia de mujeres. ¿Y qué fue aquello que nos fuimos? Acá estamos con Chiquita Barreto, con varios premios en el ámbito literario, y muchísimas gracias por venir, Chiquita. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Al contrario. Y buenos días a la audiencia. Yo te preguntaba aquello que nos fuimos, el nombre del libro, porque me llamó mucho la atención, y vos me das una respuesta sobre qué pasa con los nombres y tus obras. Sí, la verdad es que si me preguntas específicamente aquello que nos fuimos, parece un contrasentido porque al escribir la historia se escribe sobre lo que fuimos. Así mismo. Pero en realidad en alguna parte se desliza aquello que quisimos ser y que no pudimos. Que no pudimos o no supimos ser. En cuanto al título de mis obras, yo escribo sobre un título. Tengo la historia ya en mi cabeza, tengo bastante tiempo, junto información de aquí y de allá. Soy una cazadora-recolectora. Y de nombres en particular, por lo que veo. Sí, y una vez que tenga el nombre así redondito para la novela, ahí comienzo a escribir. O sea que yo no sé cómo escriben otras personas. Pero vos sí, primero el nombre y ahí comenzaste. Ahí comienzo. Y me acaba de decir algo interesantísimo. Decime, cuando decís, es cierto, está aquello que fuimos en la vida, pero está aquello que pudimos ser y no fuimos. ¿Cómo esto se engarza con esta obra en particular, con esta novela? En primer lugar, las protagonistas, salvo una pareja, son mujeres que murieron. Así mismo. Hablan desde la tumba. Sí. Entonces, esas mujeres recuerdan su herencia de infelicidad, su herencia de culpa. Porque ves que las mujeres somos culposas. No bien nacemos, ya somos culpables. Te decía el otro día que nuestra primera culpa es la pérdida del paraíso. Somos también la gran culpable. Entonces, en aquello que nos fuimos, una mujer que fue a la guerra, que es la única historia real que hay ahí, fue a la guerra del 70. Fue como combatiente, no fue como enfermera ni nada de esas cosas, sino como combatiente. Y entonces ella habla desde la tumba, pero otras mujeres, descendientes de ella, porque ella deja 2 hijas y un hijo, que a su vez tuvieron hijas y ellas van hablando. Entonces es un poco como la muñeca rusa, se saca una y esta otra, se saca esa y esta otra. A mí me impresionó luego, entre las varias partes subrayadas, página 15, no importa, todas ya fuimos olvidadas. El olvido es tan importante como el recuerdo, porque donde hay olvido hubo memoria. El olvido ocupa el sitial del recuerdo. Me llamó la atención este concepto tuyo acerca del olvido también como parte de la memoria. Claro, porque ¿qué es lo que vas a olvidar si no tenés memoria? Si perdiste la memoria no podés recordar. Y el olvido en realidad es un parche. Es un parche que ponemos sobre la memoria o porque es dolorosa o por muchas cosas, o porque es una herida que supura si la abrimos. Entonces, un poco la exiliamos esa memoria en el olvido. Pero olvidamos porque sí recordamos. Por lo tanto, cuando alguien dice yo ya lo olvidé, en realidad en ese yo ya lo olvidé, está implícito que
no está tan olvidado. Que está presente. Está presente. Y estas mujeres, las que están muertas, son como mujeres, vamos a aclarar, de varias generaciones. Son mujeres de varias generaciones. ¿Qué les une? ¿Hay un hilo conductor a estas estas mujeres? Todas estas mujeres son, digamos, descendientes. Descendiente directa de la que fue a la guerra, que dejó 2 hijas. 2 hijas y una esclava, que fue la única esclava que quedó en la casa, porque era una familia que aún mantenía esclavos, pero cuando se declaró la guerra, en realidad ya había libertad de vientre, que don Carlos había, ¿cómo se dice establecido. eso? Establecido la libertad de vientre en 1842, pero había muchos que aún no habían, era libertad de vientre, necesitaban 25 años para ser libres. Entonces, cuando se declara llegan a esa edad, en realidad ellos deciden como un oficio de libertad quedarse, que era su primer ejercicio de libertad, quedarse donde tenían asegurada la casa, la comida, y cuando se declara la guerra y el dueño de casa va a la guerra, también los esclavos van. Sí. Los esclavos y las esclavas van, y las que quedan un poco rezagadas también van, pero se llevan todo lo que había, las vaquillas, van con una tropilla, y solo queda una muchachita de 14 años, que es la que queda con las 2 nenas, una de 9 que estaba por cumplir 10, y otra que estaba por cumplir 7 años, y un varoncito de 28 días. Y bueno, y esas mujeres a su vez tienen hijos. Claro. Tienen hijos de un mismo padre, porque fueron sometidas por la fuerza de ocupación, que no dice tampoco nada de eso, eso se sobreentiende nada más. Entonces las 3 muchachas se embarazan y tienen hijos de un mismo fulano, que al final termina en realidad asesinado por las 2 mujeres, porque una de las hermanas muere en el parto, una de las chicas pequeñas. Y el hombre viene a exigir cosas y ellas no se animaban a enterrar a la muerta. Entonces le da un latigazo a la negra Juana. Y la negra Juana va a hacer supuestamente algo, pero cuando el otro restalla, el restallar se dice, el látigo, él agarra la punta y le estira. Y le estira con tanta fuerza que el hombre cae y ahí le da una puñalada. Y la muchacha, la otra, viene y el hombre cree que le va a ayudar y ella le da otras 2 puñaladas más y terminan de matarlo. Esa es un poco una venganza mía. Es una venganza directamente. Mía. Tuya, lo decís vos. Sí, mía, porque eso permite la literatura. El ofensor o la ofensora ni tiene idea de que es una venganza. Bueno, entonces, y después continúa, ¿verdad? Los hijos de la negra Juana, de la muchacha que murió, porque ella sobrevive, porque como la negra Juana también estaba ya embarazada, ella puede amamantar a ese recién nacido. La esclava. La esclava. Exacto, sí. Sí, que no era ya esclava, sino digamos que era una más de las hermanas, pero es la que ayudó a sobrevivir. Entonces, estas criaturas cuando son anotadas en el registro, son anotados como nacidos el mismo día, que es una cosa muy peculiar dentro de lo que es nuestra, no sé, nuestra costumbre. Hay muchísimas personas, si uno revisara los documentos, se daría cuenta que hay muchísimos hermanos que aparecen como mellizos y tienen 6, 7 años de diferencia. Y estos chicos en realidad son anotados como nacidos el mismo día, como si fueran mellizos, trillizos, hijos del mismo padre, del hombre que fue a la guerra, con ese apellido. Luego esos 2 varones, porque ahí había 2 varones, el varoncito que quedó de 28 días, más la negra Juana que tuvo un varón. Estoy contando toda la historia así para que van a comprar el libro. Estos chicos entran a la Facultad de Derecho, que no había mucha exigencia en aquel entonces, ellos logran ingresar y se convierten en 2 juristas importantes. Pero una noche estaban tomando el fresco en el barrio de Sajonia y alguien pasa y les da un tiro a quemarropa a los 2 y mueren al mismo tiempo. Es solo para... Interesante. Fíjate vos cómo estás relatando, muy interesante. La muerte es un lugar central en esta novela. ¿Por qué y cómo?
¿Cómo llegaste a que la muerte sea, a mi modo de ver, justamente el personaje que va enhebrando la historia? No sé, yo creo que en todas mis novelas está tan presente el erotismo y la muerte, que son desde luego héroes y tánatos, ¿verdad? Son, digamos que son pulsiones vitales, aún la muerte. Y bueno, creo que es por eso. Y la muerte sirve para enlazar porque es parte de la vida. Efectivamente. Ahora, la idea de tomar estas mujeres que están muertas y que hablan, en un momento vos decís, es un personaje de la novela, es como hacer un resumen de la vida, pero la vida nunca tiene un resumen. Sí. Entonces, ¿cómo para vos, qué papel jugó la muerte acá? Bueno, yo creo que estas muertas en realidad logran, no sé si te habrás dado cuenta que aquí no hay muchos prejuicios, digamos, es un poco una novela hecha así sin escrúpulos literarios. Sí. Entonces, ay, se me fue lo que quería decir. ¿Me repetís la pregunta? Sí, la muerte que fue clave para estructurar la novela. Ah, sí, porque también, si uno se fija en aquel tiempo, aún ahora, ¿verdad? Sí. Las mujeres no tenemos un discurso propio. Y estas mujeres hablan desde la muerte y hablan con un lenguaje propio, aun cuando sea un lenguaje, el mismo lenguaje de todo el mundo, pero hablan así sin importarle mucho qué es lo que dicen. Porque ahí en la primera página, cuando esta mujer está buscando a Simón o Pedro, que en realidad es solo Simón Pedro, ella le dice porque está buscando un hombre. Sí. Que cuente la historia para que a los hombres sí se le va a creer. Porque siempre es importante y es mucho más creíble cualquier cosa narrada por un hombre. Entre mi palabra y la tuya va a tener más valor. Entonces, creo que es desde ahí que yo estructuro esta historia desde la muerte y desde las muertas. Desde la muerte y de las muertas, esta es la Sí, clave. exacto, sí. Chiquita, muchísimas gracias, es apasionante. Les recomiendo especialmente a aquellos que no fuimos de Chiquita Barreto. Este libro fue presentado hace pocas semanas en Asunción. Lo tienen, por supuesto, en Servilibro. Les recomiendo, volvemos enseguida. Gracias, muy amable, Chiquita. Gracias a vos, Carlos. Y en este mes del periodista y del libro seguimos haciendo un recorrido que recomienda leer la gente. Acá está la respuesta. Lo que suelo leer cada año es 100 años de soledad. Por más frecuente que se mencione, creo que es uno de los mejores de García Márquez y también de la literatura hispanoamericana. Bueno, me gusta mucho la literatura. Hay una saga de un escritor sueco, Stieg Larsson, que es Saga Millennium. Son en realidad 3 libros. Y bueno, trata la vida de un periodista que en definitiva es siempre el autor. Es una saga que en primer lugar, también para más con este contexto, uno de sus protagonistas principales es una mujer, tiene un fuerte tinte feminista, como así también la influencia que puede llegar a tener la prensa dentro de una democracia. Y bueno, en realidad también es una trama, es una ciencia ficción, hay una serie de circunstancias, hay espías, hay tramas del gobierno, hay injusticias sociales y bueno, es una hermosa pieza de literatura, pero que también de alguna forma es periodística. Y en la sección del libro que hizo historia, hoy elegimos La invención de Morel, de Adolfo Bioy Casares. Les va a entusiasmar si no lo leyeron. La novela es corta, data del año 1940. Bioy Casares fue un escritor argentino, nacido en 1914, fallecido en el año 1999. Esta es una literatura fantástica y una peculiar historia de amor. ¿En qué consiste? Un fugitivo, no dice el autor de dónde, viene y se refugia en una isla. A él le parece que está solo, pero en un momento dado había sido que no estaba solo, porque él comienza a ver figuras que se mueven. Y dentro de las figuras que se mueven, comparten, hay una piscina, él se fija particularmente en una mujer a quien él pone el nombre de Faustín. En un momento dado, él se coloca como para que ella le vea, y es como si no le viera. De repente desaparecen estos personajes, vuelven a aparecer,
El fugitivo, porque así lo llama el autor, sigue embelesado con la llamada Faustín, que es el nombre, reitero, que él le puso a ella, hasta que en un momento dado, ¿qué pasa? Ahí no les cuento más. Él se adelantó mucho al tema de las máquinas que podían hacer hologramas para mantener en el tiempo supuestamente vivas a personas, pero solamente en la imagen. ¿Y qué desea entonces el fugitivo? Les va a interesar. Hay una literatura fantástica, como les digo, y una peculiar historia de amor. Se llama La invención de Moral, del año 1940. Es una obra corta y que llega hondo. Jorge Luis Borges la calificó a esta novela como perfecta. Y en este fin de semana, que todavía implica la Semana Santa, sin ninguna duda hay una visita que les recomendamos hacer especialmente. Vamos a San Ignacio, departamento de Misiones. Ustedes saben que aún quedan huellas de aquellas personas que estuvieron en la conquista. En el Museo Diocesano de Arte Jesuítico, las reliquias más antiguas, las piezas que formaban parte del templo más antiguo del país, reposan para recordarnos a los primeros hombres que vinieron con arte, cultura y religión. Hogar de las reliquias jesuíticas, Museo Diocesano, les recomiendo especialmente viajar a San Ignacio. En la ciudad de San Ignacio, departamento de Misiones, se encuentra el Museo Diocesano de Arte Jesuítico, en donde las reliquias más antiguas, las piezas que formaban parte del templo más antiguo del país, reposan para recordarnos a los primeros hombres que vinieron con el arte, cultura y religión. Somos la primera reducción fundada por los jesuitas en el año 1609 por Marcial de Lorenzana y Francisco de San Martín. Es la que está edificada y en uso, es la más antigua. Nosotros estamos en el colegio, en el sentido collegium, no de escuela, ¿verdad? De los talleres del primer claustro de la reducción. Estas imágenes que tenemos en el museo eran parte del retablo del templo. O sea, se puede todavía ver fotos en las que estas estatuas estaban dentro del retablo. La primera sala es la sala de la creación, donde están los seres angélicos. Esta es una de las piezas más imponentes que tenemos en el museo. Es un arcángel, aunque en el cartel diga ángel, pero es un arcángel, se lo distingue por el coturno. Y es una pieza muy representativa ya de la entrada del barroco. Luego tenemos algunas piezas que son de época anterior, como el arcángel Miguel que tenemos acá, que justamente es la misma iconografía referente a arcángeles, pero que en sus pliegues y en su estilo es diferente, es anterior al barroco. Son invalorables porque esto se produjo en medio de la selva y se produjo como el resultado de un taller hecho por indígenas. Entonces, el valor cultural y el valor de información que tienen estas piezas es incalculable. El material principal es la madera. Y es la madera de cedro. El Museo Diocesano está abierto para todo público todos los días de 8 a 12 horas y de 14 a 17:30. El acceso tiene un costo de 10.000 guaraníes para solventar los gastos de mantenimiento de las obras. Y entre los libros de la semana hay uno en particular que está en Servilibro que les recomiendo. Es La vida y obra del sabio Bertoni, de Danilo Baratti y Patricia Candolfi. Moisés Santiago Bertoni, les recuerdo, abandonó su Suiza natal para lograr realizar sus ideales de vida en el Nuevo Mundo. Primero estuvo en las riberas del Paraná, en Argentina, y definitivamente en Paraguay. Él trató de crear una laboriosa comunidad que conjugara, lejos de los bulliciosos centros urbanos, producción agrícola e investigación científica. ¿Qué hace este libro? Sigue las huellas de Bertoni, sus sueños, sus éxitos, sus derrotas. Aquel sabio suizo que se enamoró del Paraguay y que se quedó para siempre en el corazón de todos los paraguayos. Les recomiendo el libro, lo encuentran en Servilibro en la Plaza Uruguaya. Si yo les digo Mujeres que corren con los lobos, de Clarisa Pincola, ¿de qué les estoy hablando? Está en Literato, les cuento. Dentro de toda mujer, inclusive plantea la autora, la más reprimida, alienta una vida secreta en la mujer. Una fuerza poderosa llena de buenos instintos, creatividad y sabiduría. Es la mujer salvaje, una especie en peligro de extinción. Es la esencia instintiva femenina. Los constantes esfuerzos de la sociedad por, entre comillas, civilizar a las mujeres, le hace someterlas a roles rígidos, las han dejado sordas a los dones que albergan en su interior. La autora justamente aborda esta problemática y todo el proceso de liberación de las ataduras de la mujer. ¿Dónde lo encuentras este libro? En Literato. Y de la entrevista con Chiquita Barreto me quedan dos cosas. Primero, lo que dijo acerca del título.
El título de la novela es Aquello que no fuimos. Y lo que ella quiere mostrar justamente es que en la vida hay cosas que quisimos hacer o objetivos que nos hemos propuesto y que por algún motivo no llegamos a alcanzar. Y lo otro, en un mundo de una mujer permanentemente sometida, acá hablan las muertas desde la muerte. La historia de mujeres escrita por una excelente narradora, por Chiquita Barreto. Nos vemos en la próxima emisión de Un Mundo Alucinante.